Queridas filósofos, filósofas, vamos entonces a sumergirnos en el tema de la verdad y la falsedad en Aristóteles. Tenemos que ir a nuestras notas de clase, me voy a poner acá a un costado, acá tenían la actividad del tema pasado, voy a bajar. Y la verdad es que Aristóteles decía que no solo lo ente se podía decir como usía y accidente, sino que también lo ente se podía decir como verdadero o como falso. Nuestra concepción clásica de qué es la verdad se basa justamente en el pensamiento aristotélico. Miren cuánto ha atravesado la historia el pensamiento de Aristóteles, que lo que nosotros llamamos nada más ni nada menos que la verdad es el concepto de verdad que él acuñó. Justamente, el concepto aristotélico de verdad es el que nosotros seguimos utilizando y es sustento de lo cuando uno le propone al otro ciertas cosas y dice esto es verdad, esto pasó así. Si les pregunto qué es la verdad, seguramente dirían algo así como que lo que es y que lo que no es, que la realidad es lo verdadero y lo que no es real es lo falso. Entre otras posibles versiones, pero más o menos van a estar dando vuelta, me imagino, por esas frases. En otras palabras, la verdad no parecería ser más que correspondencia del pensar, del decir, con la realidad. Verdad y realidad, el orden de la verdad y el orden del ontológico están correspondidos. ¿Qué es verdadero? Decir que ¿qué es verdadero con respecto a mi pared blanca? Que la pared es blanca. Si yo digo que la pared es roja, y cuando es blanca, necesariamente voy a estar diciendo algo falso para Aristóteles. Aclaro, no es la única definición de verdad posible. Hay muchísimas definiciones de verdad. En algún momento, si les interesa, podemos profundizar en los distintos tipos de verdad o distintas concepciones filosóficas acerca de lo que es la verdad. Pero eso para otra ocasión. Sigamos con Aristóteles. ¿Qué es la verdad? La realidad. Lo que se corresponde con la realidad. De hecho, nadie aceptaría como verdadero, sabiendo que la remera que llevo puesta es verde, según las longitudes de onda de lo que nosotros llamamos, así sacamos todo problema que alguien pueda tener de visión, diríamos que es verdadero que la remera que llevo puesta es naranja. Es decir, si yo tengo una remera verde, creo que no es el caso de hoy, pero nadie podría negar que mi remera es verde. Si lo negaría y me dicen, no, lo que llevas puesto es una remera naranja en vez de verde, estaría mintiendo. Estarías en el error, en la falsedad. Por el contrario, decimos que lo falso claramente es lo que no es. Lo falso es lo que no es. Pensar o decir lo que no es. Siendo o lo que no siendo está siendo, ¿no? Acá hay un error de escritura. ¿Qué es lo falso? Decir que lo que es, no es. ¿Y qué es lo falso también? Decir que lo que no es. ¿Se entiende? Juega con el no es, no es. Si lo verdadero es pensar, decir que lo que es y que lo que no es, no es, lo falso es pensar a la inversa. Esto que estábamos hablando recién. En el ejemplo anterior de la remera, si sabiendo que mi remera es verde, afirmamos que es naranja, entonces estamos en el error. Estoy diciendo que no es algo que es y que es algo que no es. ¿Se entiende? Hay que distinguir entre la verdad lógica y la verdad ontológica. Una cosa es la verdad
de la realidad misma, y otra cosa es la verdad de un razonamiento lógico. Aristóteles, vuelvo a insistir, en esto a veces se le confundían los tipos de verdad con mucha más claridad que Parménides, si bien Parménides fue un gigante al haber reducido todo el problema del ser, se le terminaron confundiendo estos dos tipos de verdad. Entonces hizo como una especie de salto lógico-ontológico Parménides, como en la cabeza yo percibo esto, entonces así tiene que ser la realidad. Por eso el ser era uno, ingénito, imperecedero, eterno, porque seguía el esquema lógico de que el ser no podía pasar a la nada, ni la nada podía pasar al ser. El ejercicio que hicimos cuando vimos a Parménides. Lo que le dice Aristóteles es, mirá, en realidad lo que hay son distintos modos de ser. Aristóteles va a plantear 10 grandes modos de ser, como dijimos, la usía y los 9 accidentes. Pero no significa que lo que pase en nuestra cabeza sea necesariamente lo que esté pasando en la realidad. Seríamos bastante pretenciosos. ¿Quién sería el ser humano en el fondo? ¿Qué grande sería el ser humano si con nuestra cabeza podríamos aprehender con H, ¿no? Tomar la realidad tal cual es? Claramente la ciencia nos demostró que no es posible, por lo tanto no somos lo grosso o lo grande que creemos ser. Así que vamos a tener que seguir discurriendo un poco algunas cuestiones. La verdad lógica tiene que ver con la verdad de un juicio. ¿Qué es un juicio? Desde la perspectiva lógica, es adjudicar un predicado a un sujeto. ¿Se acuerdan de las oraciones bimembres que teníamos un sujeto y un predicado? Bueno, el sujeto y el predicado tenían dos núcleos, ¿no? Básicamente. El sujeto tenía un núcleo que era un sustantivo, ¿sí? Y el predicado tenía un núcleo que era un verbo, el núcleo verbal le llamaban algunos. Entonces, se le adjudica un predicado a través de un verbo a un sujeto en un sustantivo. Eso es la verdad de un juicio. Cuando eso que se dice es así, entonces estamos ante la verdad lógica. Es importante esto en la cuestión. Es importante porque en el pensamiento lógico, en los razonamientos, vamos a tener distintas premisas y según la verdad de esas premisas, vamos a tener la verdad de nuestra conclusión. De hecho, nada que ver, pero les adelanto que solamente el razonamiento deductivo, porque no agrega ninguna información, la conclusión a las premisas, si sus premisas son verdaderas, entonces necesariamente no puede pasar de otra forma, su conclusión va a ser verdadera. Con el resto de los razonamientos eso no va a ser así. El inductivo no va a permitirlo, el abductivo no va a permitirlo, el analógico no va a permitirlo. El único que permite que si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión es verdadera, es el razonamiento deductivo. La verdad ontológica tiene que ver con la realidad en sí misma considerada, no con lo que pasa en mi cabeza, no con la verdad del juicio. A ver, la verdad de un razonamiento es si A, entonces pasa B, si B, entonces pasa C. Por una cuestión lógica uno tendría que decir si pasa A, entonces va a pasar C. Porque si pasa A, pasa B, si pasa B, pasa C, entonces si arranca con A, necesariamente va a terminar en C. Eso es la verdad de un juicio. Es un juicio verdadero. Y silogismo hipotético se llama el tipo de razonamiento. Pero no necesariamente significa que eso pase en la realidad. Acá tenemos uno de los puntos donde uno puede decir, entrar como a escabullirse por el pensamiento de Aristóteles y ver como una fisura dentro de su pensamiento.
nada que lo pueda llegar a destruir, es un gran sintetizador, una gran obra, pero obviamente tiene puntos débiles como cualquier pensador. Más sobre todo con pensadores que pensaron sobre tantas cosas, sobre la política, sobre la ética, la metafísica, la física, el arte, las relaciones personales, y al nivel de profundidad en que lo pensó, siempre algo se te puede escapar. A algunos les gusta llamar este tipo de definición el ente como verdadero o el ente como falso, el ente lógico o el análisis lógico de lo ente. Llámenlo como quieran. Pero prestemos atención. Si la verdad se corresponde con la realidad y la falsedad con pensar decir que es o no es lo que no es o es respectivamente, esa afirmación ¿no nos estaría llevando a pensar, a decir que la lógica refleja el funcionamiento de la realidad? Repito, esa afirmación ¿no nos estaría llevando en Aristóteles a pensar y decir que la lógica, lo que pasa en nuestra cabeza, refleja el funcionamiento de la realidad? ¿Cómo es la realidad? ¿Cuál es su dinamismo? ¿Por qué es importante pensar esto? Porque este tipo de pensamiento es el que va a atravesar la historia de la humanidad de Aristóteles en adelante, poco a poco, siglo tras siglo, a partir sobre todo del siglo XII en adelante, cuando se retoma el pensamiento aristotélico, a ir instaurando una suerte de lógica irrefutable según determinados principios lógicos. Algo así como si hay reglas que aparecen en mi razonamiento, como el principio de no contradicción, es decir, dos cosas no pueden ser la misma cosa al mismo tiempo y en el mismo lugar. Para que se entienda, sería una contradicción eso, ¿no? Y esto va a llevar al principio del tercero excluido y demás. Bueno, así es la realidad. La realidad funciona según el principio de no contradicción. Bueno, esto es un presupuesto gigantesco. Dicho, Heráclito no aceptaría nunca este principio de no contradicción. Porque de hecho él decía que todo es y no es, el ser se muestra, se oculta, jugaba con las tensiones de opuestos, ¿no? Él dice, no existe la noche y el día, en realidad es un solo, podríamos decir, es un solo ente que se va tensionando para un lado o para el otro. ¿No? Es como la cuerda de un arco que uno va tirando para atrás, como tensiones. El principio de no contradicción es tajante. Nos dice que lo que es en este momento, en este preciso lugar, lo que está haciendo de este modo particular, no puede al mismo instante, al mismo momento, estar siendo otra cosa. Esto deja fuera un montón de cuestiones y puede ser quizás también uno de los principios por los cuales fue cayendo en detrimento en la modernidad en adelante, cuando se enfatiza la conciencia, todo lo religioso. Porque lo religioso juega con el símbolo. Y el símbolo, el rito, en el fondo, no sigue el principio de no contradicción. Porque el fuego, al mismo momento, nos puede significar pasión, puede significarnos purificación, puede significarnos calor, puede significarnos luz. Digo, básicamente no sigue el principio de no contradicción. Pensar de la manera en que piensa Aristóteles, entonces es como traspasar ciertas reglas lógicas como si la realidad funcionara así. En muchas cosas va a funcionar así, en muchas otras no va a funcionar así. Actividad que les propongo.
El descubrimiento del principio de incertidumbre de Heisenberg nos va a decir que esto no es tan así, por lo menos al nivel de lo cuántico. Al nivel de la física cuántica no se puede cumplir esto que está planteando Aristóteles. Y uno podría decir, si en el fundamento de lo real que llegamos a través de la ciencia hasta donde podemos llegar, que es la cuántica, no se cumple, se acaba el fundamento para decir que en lo más macroscópico esto se cumple. Perdimos el fundamento, o por lo menos tendríamos que hablar de probabilidades de que esto se cumpla. Capaz que hay un 99% de probabilidad que se cumpla, pero ese 1% no me permite afirmar que esto es realmente así. De alguna manera todo este pensamiento aristotélico y un montón de pensamientos de este estilo, Aristóteles no fue el único que presupone esta cuestión, se van a empezar a caer, a derrumbar con estos descubrimientos de principios del siglo XX. La relatividad de Einstein, el principio de incertidumbre de Heisenberg, algunas cuestiones matemáticas ligadas a Gödel y otro tipo de pensadores más que van a ir cada uno en su propia área y en las áreas duras, en la física, en la matemática, en la lógica, demostrando que este pensamiento no cuadraba tanto, no, por lo menos es una herramienta para pensar la realidad, pero no se puede ajustar al 100%. Entonces, ¿la actividad cuál es? Bueno, ¿qué pueden decir desde los postulados del principio de incertidumbre de Heisenberg con respecto a la verdad y la lógica aristotélica de lo que es o de lo ente? ¿Qué crítica le podemos hacer desde el principio de incertidumbre de Heisenberg a este postulado de Aristóteles de la relación verdad-realidad? ¿Ok? Vamos a parar entonces el video en esta parte y nos vamos a después a meter con la reflexión de lo ente como acto y como potencia, que es, como les dije, la pieza del rompecabezas que le permite a Aristóteles armar todo lo demás. Es como la gran genialidad de Aristóteles está en el acto y la potencia. Nos vemos entonces para discurrir acerca de estos temas.